Buenas noches, la santa noche a todo tata, toda yaya, todo enguello de la regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. En este video vamos a contestar una pregunta. Me dicen, ¿qué opinas de los nahuales quimbisa y si has tenido experiencia con ellos? Ya tiene tiempo que me habían preguntado esto, pero no. Aquí está la pregunta, pero como les diré, no había tenido tiempo de responderla. Estoy respondiendo desde el día de ayer preguntas desde hace mucho tiempo. Les pido que me tengan paciencia porque de verdad estoy ocupadísimo. Cada vez tengo más gente, cada vez tengo más trabajo, cada vez tengo más ceremonias, más rayamientos, etcétera, etcétera. Les pido paciencia. A las personas que me escriben por WhatsApp a veces me tardo en contestar también, pero a todos les contesto, a todos les contesto. Lo que sí, no acepto llamadas porque me quita tiempo. Prefiero un mensaje como sea, estás trabajando y contestas y sigues trabajando, pero si tomo una llamada dejo de trabajar o dejo de hacer lo que esté haciendo. Entonces le pido, no, no es grosería, de verdad, no es grosería. Les pido de favor que no me marquen, que me manden mensaje mejor. Mándenme mensaje de WhatsApp, mándenme correo electrónico, mándenme mensaje de texto, mándenme, no sé, como quieran, pero que no sea llamada, por favor. Eh, la prueba está de que ya tiene tiempo. Ya tiene, no sé, como unos 6 meses creo que me hicieron esta pregunta. Pero esta es la prueba de que contesto. Tarde que temprano contesto. Así que, eh, ¿qué opino de los nahuales? Los nahuales existen. Los nahuales son personas que tienen la facultad, una facultad rara, de convertirse en animal. Lo que no está bien claro es cómo le hacen, si tienen ¿cómo les diré? No sé si lo hacen a voluntad, si lo hacen a través de un hechizo, si no sé, lo poco que se sabe es que mm, un nahual es un ser humano que tiene esa facultad de convertirse en animal, que tiene la facultad de convertirse en un animal, que además se dedica a la brujería y a la hechicería. El tema es que no se sabe cómo lo hacen, si lo hacen a voluntad, si lo hacen mediante un hechizo, si no sé, lo hacen a través de una invocación, no se sabe a ciencia cierta. Hay gente que dice incluso que no existe. Yo, yo creo en lo que veo, en lo que oigo, en lo que escucho y sobre todo si he pasado por algo, por supuesto que lo creo, ¿no? Y les voy a contar la historia que yo viví, o les voy a contar algo que yo viví. Hace mucho tiempo yo estaba en la Marina, en la Armada de México, en la Marina de Guerra de México, y estaba en la base naval de Puerto Madero, Chiapas. Entonces conocí a una persona y que tenía su casa, su familia en la selva chiapaneca, casi con la frontera con Guatemala. Y en una ocasión fuimos a convivir a ese lugar y se hizo de noche. Y de repente estábamos conviviendo en el patio de la casa. Estábamos tomando pues y conviviendo y de repente llegó ¿cómo le llaman estos guajolotes? No sé cómo le llaman en otro país. En Estados Unidos creo que le dicen pavos. Aquí en México le decimos guajolotes. Llegó pero volando y yo tengo un pensamiento muy lógico. Inmediatamente cuando lo vi volando dije, esos animales no vuelan, o sea, planean, o sea, son como las gallinas, como los gallos que medio levantan el vuelo, pero no lo pueden sostener. Este, y parecía como un águila, o sea,
llegó volando, ¿no? Y se posó frente a nosotros, no muy cerca, pero tampoco muy lejos, y abría sus alas y actuaba de forma muy rara, como que bailaba, y la familia le aplaudía y como que se alegraban, se habían alegrado de verlo, y yo estaba así como que, ¿qué está pasando, no? Y haciéndome mil preguntas. Mi cerebro sí funciona, yo me estaba haciendo mil preguntas. Bueno, primero, ¿por qué voló? Segundo, ¿por qué responde a las personas? Y tercero, ¿por qué tiene esa conducta? ¿Por qué hace eso que no es normal en un ave, ¿no? Y al final lo corrieron. O sea, le aventaban así como la cerveza o el refresco, lo que había, y le decían que ya se fuera. Y agarró el pájaro y se fue. El guajolote voló, levantó el vuelo. Allá en Chiapas los árboles son muy grandes, y yo vi cómo se elevó por encima de los árboles y se fue. Y vieron que yo estaba así como que asombrado, al mismo tiempo, no sé, a lo mejor me vieron asustado, no sé. Y me preguntan eh, que, que, que si estaba bien, que le dije, oh, sí, lo que pasa es que me decía, no tengas miedo, no te preocupes. Le digo, no es que no es que tenga miedo, es que pues yo no sabía cómo explicarles todo lo que estaba pasando en mi cerebro, ¿no? Entonces ellos me dijeron que era un nahual y que era un familiar de ellos. Pero en ese tiempo, ya ven que les he comentado que yo tuve una crisis espiritual después de... Es que desde niño yo veía muchísimas cosas, y ya estaba yo harto de ver tanta cosa de muertos, demonios, sombras negras, cosas raras. Entonces yo ya estaba harto. Y entonces cuando entro a la preparatoria, tuve de profesor, el profesor de filosofía que teníamos era, ¿cómo se llama? Ateo. Entonces yo dije, pues me voy a hacer ateo, ¿no? Porque el ateo se supone que no cree en nada y a todo le haya una explicación. Entonces dije, yo me voy a convertir en ateo y ya no creo en nada, ¿no? Obviamente dejé el ateísmo porque seguía lloviendo. O sea, negaba algo que, ¿cómo les diré? Trataba de negar mi realidad, pero pues ahí estaba presente. Yo decía, ¿cómo dice el maestro que no existen los fantasmas si lo estoy viendo? ¿No? ¿Cómo es que dice el maestro que no existen las sombras negras? Pues si la estoy viendo. Entonces volví de nuevo a mis creencias, ¿no? Entonces, pero me tocó que cuando conocí el Nahual, yo estaba en esa fase de ateo, ¿no? Y trataba de buscar una explicación. Al final, mmm, se terminó la reunión, regresamos a nuestras actividades, todo mundo. Pasó el tiempo y tuve un malentendido con un integrante de esa familia. Yo no le di importancia porque regularmente no le doy importancia a las cosas sin sentido, a las cosas que no valen la pena enfocar mi mente en ese asunto. Entonces dije, salimos mal y pues ya, me olvidé de ese asunto. Pero hay gente que muy rencorosa, hay gente que no perdona, hay gente que odia para toda la vida, hay gente que se alimenta del odio y del rencor. Entonces esta persona le pidió ayuda a su familiar, el Nahual, para que me brujeara. Y me brujió un Nahual. Yo sobreviví al ataque de un verdadero Nahual. Estuve por 10 años. Como les diré, bajo la influencia de un espíritu malo, eh, que no me dejaba descansar de día ni de noche, me perturbaba de día y de noche, estaba acabando conmigo. Su misión era pues acabar conmigo. El punto es que yo logré sobrevivir a esa parte. ¿Cómo estuvo el asunto? Un día estaba yo, en ese tiempo yo estaba asignado a... Cuando empezó todo esto yo estaba de base en Salina Cruz, Oaxaca. Estaba en el buque, en ese tiempo se llamaba Guardacostas 05 Manuel Doblado. Por allá por 1990-91.
porque entré a la Marina en el 89, no, sí, 90, 91 por ahí. El punto es de que un día terminé mi turno de guardia, íbamos navegando y terminé mi turno de guardia. Los turnos son de 4 horas. El de la noche empieza a las 8 y termina a las 12 de la noche. El de las 12 de la noche termina a las 4 de la mañana. Entonces yo empecé a las 8, terminé a las 12. A las 12 me relevaron y me fui a acostar. En los camarotes o las... Pues sí, los camarotes de los buques de guerra, bueno, al menos en ese, no sé ahora cómo sean, porque ya hay mucho barco moderno, pero teníamos literas del piso del barco al techo, había como tres literas así, entonces una encima de la otra, ¿no? Entonces yo estaba, si mal no recuerdo, creo que en la tercera, la que da casi al techo. Entonces cuando yo de repente, no, perdón, estaba yo en la del medio, Oh, ahorita me acordé por qué. Entonces llego, me acuesto en la litera y inmediatamente me quedé dormido, pero sentí como una pesadez media rara y quedé profundamente dormido, pero sentí como me agarraron de la pierna y me empezaron a jalar. Y yo no podía despertar y sentía que me estaban jalando y yo no podía despertar. Entonces en eso logré despertar y vi que yo casi ya me caía de la litera. Sí me habían jalado y mi pierna ya estaba colgando de la litera. Y entonces me asomo hacia la litera de arriba para ver si el que estaba arriba me estaba haciendo la broma, pero lo vi dormido. Y incluso lo moví y le dije, hey, no mami, no te pases de lanza. Y ese güey, luego vi que sí estaba dormido. Y entonces me agacho y empiezo a reclamarle al de abajo, al de la litera de abajo. Y igual también noté que sí estaba dormido. Y yo dije, no, ¿qué pedo? O sea, sería una pesadilla o qué, porque era algo constante conmigo, o sea, constante, o sea, de niño eh, hice que mis padres pasaran noches terribles, porque de niño me daba miedo, o sea, yo veía cosas, pues, y lloraba, gritaba, entonces tenían que ir corriendo a mi cuarto para ayudarme. Entonces era algo, por eso dejé un tiempo, me hice ateo, porque estaba yo harto, o sea, era de verdad cansado, desgastante, era algo horrible. O sea, cuando a mí la gente me dice, Tata, me puede hacer un hechizo para que yo vea espíritu, para que yo vea muertos, y yo les digo, no sabes lo que pides, no sabes lo que pides, es algo horrible, de verdad es algo horrible. Es que la gente ve muchas películas y cree que es como en las películas, pero hay seres espirituales que irradian una energía que tu cuerpo no la soporta, tu mente no la soporta. Entonces me volví a quedar dormido y de repente otra vez sentí como me agarraron la pierna, pero sentía yo las dos manos así con fuerza y me empezó a jalar y yo no podía despertar y cuando despertaba estaba colgando de la litera. Entonces me bajé, en esta segunda ocasión me bajé y empecé a buscar en las demás literas a ver quién se estaba haciendo el dormido y quién me estaba haciendo la travesura. Yo todavía estaba pensando que alguien me estaba haciendo una broma, porque en la marina nos llevábamos muy pesado, pero demasiado pesado. Y vi que no era nadie, pues, o sea, no, entonces yo empecé a sentir que algo estaba pasando, o sea, que era algo espiritual. Y dije, no, que no regrese este asunto, que no regrese este asunto. Y bueno, me vuelvo a subir a mi litera para acostarme y yo dije, me voy a hacer el dormido y si es alguien lo voy a agarrar. Entonces yo me acosté y cerré los ojos, pero trataba de no dormirme y así estaba luchando por no dormirme porque como que un sueño pesado me agarraba. Eh, entonces siento otra vez las manos en la pierna, pero, o sea, yo lo sentí despierto porque yo estaba despierto, me estaba haciendo el dormido. Y fue algo horrible, horrible, o sea, fue un dolor horrible, me apretó así con las dos manos, pero de una forma terrible me empezó a jalar y yo me agarré de la litera y abrí los ojos
y no había nadie y todavía me estaban jalando. O sea, mi pierna estaba así volando en el aire y yo sentía que me estaban agarrando y me estaban jalando y yo agarrándome así de la litera para que no me, ¿cómo se llama? Para que no me fueran a tumbar de la litera, pues yo estaba así. Y entonces, pum, de repente el ser ese me deja y yo me tuve que aventar al piso porque ya estaba casi en el... estaba como mi mitad de mi cuerpo estaba como flotando pues y la otra mitad en la cama, entonces al final cuando me suelta pues me voy para el piso y dije ahí es donde me di cuenta que había vuelto al tema de lo espiritual. Pero lo que yo no sabía es que ese era el inicio de 10 años de sufrimiento y eso me lo causó el nahual familiar de esta persona con la que tuve un problema. Y el problema fue un malentendido que la otra persona empezó incluso. Eh, pero como yo siempre pues he sabido defenderme, he sabido y a veces también no mido las consecuencias, entonces la otra persona pensó que me había aprovechado, no sé, pero pues la otra persona había comenzado, así que eh, y yo soy de las personas que dicen pues ya pasó lo que pasó y yo sigo con mi vida, pero hay gente que no olvida. Entonces le pidió a su familia que su familiar el nahual que me brujeara y ahí comenzó un martirio de 10 años. Esa noche ya no pude dormir por la impresión. No sabía qué hacer porque si yo contaba iban a decir, ah, no mames, ¿a poco tienes miedo a un fantasma? Y cosas así porque en la marina no puedes expresar miedo, no puedes expresar cansancio, no puedes expresar eh, debilidad, pues. En la marina cuando te sacan a correr, o sea, corres horas y horas y el instructor va delante de ti, pues poniéndote el ejemplo y va cantando y de repente grita, están cansados. Y tan que estés cansadísimo tienes que decir que no y dices, no. Y vuelve a gritar, están cansados. Y todos, no, pero ya por dentro dices, no, ya para el hijo de tu madre. Y entonces el instructor dice, ¿quieren más? Y pues tienes que decir que sí. O sea, entonces decimos, sí, queremos más. Aunque nos esté cargando la chingada. Y entonces el pinche instructor se le ocurre, ok, pues vamos otra hora, vamos a correr otra hora. Y tú dices, no mames. O sea, pero no puedes decir que no. Entonces yo no sabía qué hacer. En ese tiempo tenía 18 años. Yo entré a la marina a los 18 años. Estaba por cumplir los 19 o a lo mejor ya había cumplido los 19, no recuerdo. El punto es que eh, a otro día salí franco, me sentía yo muy mal, me sentía como si hubiese, no sé, pasado 3 días sin comer y trabajando duro. Así me sentía muy mal, físicamente, un desgaste terrible. Entonces salí y regularmente todos salimos de una guardia y nos vamos de fiesta, de parranda, al chupe, a cotorrear. Y yo no, yo me fui a mi cuarto que rentaba. A otro día salí, si mal no recuerdo, creo que antes salíamos creo que a las 5 a las 6 de la tarde, no me acuerdo. O sea, pero el chiste que cuando salí era de día. Y llego a mi cuarto y yo tenía una hamaca en mi cuarto. Me acosté en la hamaca, me quedé dormido y de repente me despertaron unos angoloteos, pero agarraban la pinche hamaca así. Y yo brincaba en la pinche hamaca y hasta que y yo no podía despertar. Y yo pensé que estaba soñando, pero cuando abro los ojos y logro despertar, pues la hamaca se estaba sangoloteando todavía. O sea que ese ser me movía, pues la hamaca trataba de tumbarme de la hamaca. Esa noche fue horrible, porque yo me paré de la hamaca y me fui a mojar la cabeza y todo, porque yo sentía que me quería dormir otra vez. Y me fui a lavar la cabeza y todo eso, y me puse a hacer unas cosas.
y sentía una pesadez horrible. Dije, me voy a bañar y que me meto a dar un baño para ver si se me quitaba. Y no se me quitó la pesadez, se hizo de noche, tenía que dormir, me acosté en la cama y me tumbaron de la cama. Fue algo horrible, de verdad, fue algo terrible. Eh, a partir de ahí yo no podía dormir. Si yo me subía a un autobús, porque yo estaba de base en Salina Cruz, Oaxaca, y tenía que viajar a Acapulco, que es donde estaba mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Si yo me subía al autobús y me quedaba dormido, el muerto me atormentaba ahí. Entonces yo empezaba a gritar, o sea, tenía pesadillas, pues empezaba a gritar y toda la gente se asustaba, decían, ese güey que tiene, está loco, está drogado. A veces querían hasta bajarme del autobús yo les decía que no estaba drogado ni que estaba loco, que había tenido una pesadilla. Pero en otra ocasión quisieron bajarme del autobús. Eh, Era algo terrible. Era algo terrible, de verdad era algo terrible. Si yo no hubiese tenido el entrenamiento que nos dan en la Marina, no sé, yo hubiera quedado loco, no me hubiera suicidado, no sé, hubiera matado a alguien, no sé, porque se empezó a empeorar. Después me cambiaron de base a la Ciudad de México, llegué al Centro de Estudios Superiores Navales y pues yo seguía con las pesadillas. En una ocasión eh, nos dijeron que teníamos que dormir con muchas veces duermes con el arma, abrazando y uniformado y con botas y todo, muchas veces, porque hay alguna situación, pues, ¿no? Entonces no dejan que te duermas así bien ligero, porque si sucede algo en lo que te cambias y en lo que te equipas y eso lleva tiempo, así que te dicen todos van a dormir uniformados con botas y el arma y todo, pues. Entonces estaba yo durmiendo con mi fusil uniformado y todo, estaba con mi fusil, me dormí y de repente en mis sueños me empezó a atacar este espíritu, pero yo no lo veía, yo nomás lo escuchaba, como ruidos escuchaba, porque no me hablaba tampoco, sino que escuchaba como ruidos, como que y yo sabía que ahí estaba, y entonces yo en mi sueño estaba de pie corté cartucho y le apuntaba, lo buscaba con el arma pues para dispararle, pero lo que yo no sabía es que lo que yo no sabía es que lo estaba haciendo en la realidad. Me dicen mis compañeros que de repente empecé a gritar y que trataron de despertarme y que yo no despertaba y que en eso me levanté, corté cartucho y empecé a apuntarles. Eso fue terrible, eso me metió en muchísimos problemas. Lo que me salvó es que mis compañeros decían, no, es que este güey tiene pesadillas, todo el tiempo tiene pesadillas, o sea, no es que, o sea, los mandos, que hay mandos que regularmente no tienen mucho contacto con las tropas, ellos querían que me diagnosticaran con algún problema psicológico y que me dieran de baja. Consideraban que era un peligro para mis compañeros, pero lo que me salvó es que mis compañeros me defendieron, me dijeron, no, es que él tiene pesadillas, es que él algo le hicieron, es que él todo el tiempo tiene pesadillas, todo el tiempo lo tenemos que estar despertando. Aún así me enviaron a evaluación psiquiátrica, me llevaron con el psicólogo me hizo muchos exámenes. Me dijo el psicólogo, pues no te veo ningún problema. Y yo le decía, pero deme algo, haga algo, porque yo tengo muchas pesadillas. Dije, ya que estoy aquí, pues que me ayuden estos pendejos. Y me dice, no, pues no, yo no puedo recetar, yo no puedo darte un medicamento. Dice, eso lo tiene que ser el psiquiatra, te voy a pasar con el psiquiatra. Y me pasó con el psiquiatra. El psiquiatra obviamente me evaluó, me hizo todos los estudios que tienen que hacer.
Me hizo todos los exámenes que tenía que hacer y los pasé, todos los pasé. Y me dice, pero es que, ¿cómo? Al final el psiquiatra pensó que yo me estaba haciendo güey para, no sé, salvarme de algún servicio o cosas así, porque eso es muy común. Hay militares marrulleros que se hacen los enfermos para evadir algún operativo o algún servicio. Todos pensaban que yo me estaba haciendo güey. Le decía yo al médico, le decía, no, es que yo ya no aguanto estas pesadillas, necesito que me ayude, que me dé algo, no sé, porque no puedo dormir. Y si duermo, tengo pesadillas. Y me recetó unos medicamentos. Me los tomé y seguía con las pesadillas y con todo ese rollo. Al final mandé a la chingada al psicólogo, al psiquiatra, y las pastillas. Eh, Obviamente el psicólogo y el psiquiatra a los mandos le dijeron pues que yo no tenía nada, que me estaba haciendo güey y por eso no me corrieron de la marina. Al final terminé jubilándome normal. Y es que pues en realidad no tenía ningún problema, sino que ningún problema psicológico, psiquiátrico, el problema era espiritual. Pero en una ocasión, estoy viendo el reloj porque tengo que salir, en una ocasión llevé unos documentos dentro del Centro de Estudios Superiores Navales. El Centro de Estudios Superiores Navales es la universidad de la Marina, es donde los jefes hacen sus maestrías y sus doctorados. Y yo me pidieron que llevara un documento a un teniente de navío, teniente de fragata, no recuerdo. Era un profesor de ahí, de la universidad. Y entonces llego a su oficina, toco y me dice, pasa. Y abro la puerta y cuando me ve, dice, no, 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 no pases, no pases. Y me recibe el oficio y me dice, no, 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 no pases. Y yo me dije, oye, ¿qué pedo con este güey, no? Dice, hay a tu alrededor muchos espíritus que quieren destruirte, tú tienes una misión en la vida, tú vas a hacer esto, esto y lo otro. No, no me gusta decir esa parte. Es algo muy padre para mí, pero no me gusta decirla porque eh, no quiero sonar presuntuoso, pues. Pero me dijo, tú tienes una misión en la vida, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, tú vas a lograr esto, tú vas a lograr el otro. Y esos espíritus quieren acabarte, quieren destruirte. Y me dio una tarjeta, me dijo, mira, ve a este lugar, ahí te voy a atender. Y cerró la puerta. Y yo vi la tarjeta y decía Centro Espiritista fulano de tal y era el nombre de él. Dije, cabrón, virus, este güey era uno de los mejores profesores, de los más preparados que había en ese tiempo. Me acuerdo de uno de sus especialidades, de un diplomado, decía, porque yo vi su currículum, decía que tenía un diplomado en alta administración por el TEC de Monterrey. Era administrador, tenía una licenciatura de no sé de qué, en administración de no sé qué cosa, y había escrito incluso algunos libros, pero este güey era espiritista. Y entonces dije, no mames, ¿qué pedo con este güey? Y entonces, cuando tuve la oportunidad, fui a buscar ese templo. En ese tiempo, el Centro de Estudios Superiores Navales estaba en la calle Revillagigedo, ahí en el centro de la Ciudad de México. La calle Revillagigedo es la que desemboca hacia la Alameda. Este. Y el templo evangélico estaba hasta quinto a la chingada. No recuerdo dónde, pero me acuerdo que me costó un huevo llegar y que estaba bien lejos. El punto es que llegué. Y llego y había gente de blanco y había mucha gente esperando. Y entonces al primer güey que vi que yo consideré que era de parte de ahí del equipo, le enseñé la tarjeta y le dije, oiga, el teniente fulano de tal me dijo que viniera. Yo hablando en términos militares, pero ahí en la tarjeta no decía teniente fulano de tal, nada más decía fulano de tal. Maestro espiritista, creo decía algo así. Y luego cuando me dijo, sí, sí, ya nos dijo que iba a venir usted, pásele para acá y me brincó toda la pinche fila porque tenía un chingo de gente. Y dice, ahorita está atendiendo una persona, en cuanto salga esa persona va a pasar usted. Y sí, salió esa persona y entro yo. Cuando yo entro con un cubículo con sábanas blancas.
Entro a como un cubículo de sábanas blancas y el teniente estaba con una túnica blanca y tenía los ojos cerrados y me dice, pásale, te estaba esperando, pero hablaba, tenía otro tono de voz. Y yo dije, ¿qué pedo con este güey que tiene, no? Y le dije, mi teniente, pues ojalá me pueda ayudar porque me pasa esto. Dice, yo sé todo lo que te pasa. Y me empezó a decir un montón de cosas de mí que ni yo mismo me acordaba. Me empezó a decir cosas de mí que a nadie le he contado porque hay cosas que no puedes contar porque la gente las vería como un delito, la gente las vería como un... Todo lo que he hecho lo he hecho a través de, como les diré, siguiendo órdenes y dentro del servicio militar. Pero hay gente que lo vería mal, así que hay experiencias de la Marina que no les puedo contar y que ni mi familia conoce incluso porque me verían como un monstruo. El punto es que me contó cosas que nadie sabe, pues, y dije, no mames, qué pedo con este güey. O sea, sí tiene un espíritu dentro de este cabrón, ¿no? Y me dice, yo sé quien te atormenta. Y incluso me dijo que el Nahual me había enviado ese espíritu y que ese espíritu tenía una misión de acabar conmigo, ¿no? Y aparte me habló otra vez de la misión que yo tengo y todo ese asunto. Bueno, el punto es de que me dijo, cómprate una cruz de Caravaca y una cadena de plata. La cruz debe ser de plata y la cadena también debe ser de plata. Y la traes y la vamos a consagrar. Y así lo hice. Vamos a ahorrarnos esa parte. Compré una cruz de Caravaca y de plata y una cadena de plata. Y se las llevé y la consagraron. Pero ya no la consagró él. La consagró su gente o no sé, la gente que estaba ahí, pues. El punto que me dijeron, ya póntela antes de dormir, vas a dormir bien, ese espíritu no se te va a acercar. Pero ¿qué creen que pasó? Que se llegó la noche y yo bien emocionado dije, por fin voy a dormir en paz, voy a dormir tranquilo, me puse la cadena, me acosté, me entré en un sueño profundo y se me apareció una sombra negra. Por primera vez yo vi al espíritu que me atormentaba, porque yo no lo veía. Y por primera vez lo escuché, porque nunca me hablaba. Solo me hacía males, pues. Entonces se para a un lado de mí una sombra negra y con una voz gruesa, profunda, me dice, ¿tú crees que con eso me vas a vencer? Y me dio un manotazo en el pecho, así me arrancó la cadena y la botó. Y entonces yo empecé a entrar en la pesadilla, ¿no? Pero yo ya estaba harto a tal punto que dije, no, dentro de mi desmadre dije, no, ni madres, o sea, pues si me va a cargar la chingada de una vez. Y lo empecé a retar a este güey, al espíritu, le decía eh, que quería pelear con él, cosas así, ¿no? Que quería enfrentarme con él, que yo podía con él y él nomás se reía. Y yo no podía moverme, pues, y yo le decía, suéltame, hijo de tu pinche madre, te voy a partir tu madre. Y él nomás se reía. Y me cuentan mis compañeros que mientras yo estaba pasando eso, pues ellos estaban tratando de despertarme. En eso lograron despertarme porque costaba un huevo despertarme. Lograron despertarme y lo primero que hice fue buscar mi cadena. Decía, mi cadena, mi cadena, mi cadena. Y la buscaron y estaba bien lejos de mí. O sea, que ese güey, el espíritu me la quitó y sí la aventó. Y la rompió. Y obviamente, en la primera oportunidad fui con el espiritista y le dije, sabe que pues la cadena no funcionó, este demonio me sigue atormentando. Y me dijo que fuera otra vez y que no sé qué me iban a hacer, ya no fui. Entonces, por eso es que a veces les digo que esta cosa no jala, esta cosa sí jala, porque yo he vivido pues muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo te digo, fulano tal es un charlatán es porque puta, o sea, ya he pasado por situaciones así, ¿no? Así que continué con mis pesadillas, con mis problemas, todo por un nahual. ¿Saben cuándo me libré de ese espíritu que quería matarme? Cuando me rayaron. Cuando me rayaron. Eh, en el rayamiento me quitaron encima ese espíritu
y cancelaron toda cosa mala. A partir de ahí pues me empezó a ir bien y me sentí bien, solo cuando me rayé. Por eso hago videos desmintiendo charlatanes que te dicen el rayamiento no cura, el rayamiento no es para liberación, el rayamiento no es para quitar espíritus malos, el rayamiento no es para quitar la pobreza, el rayamiento no es... Entonces, ¿para qué chingado sirve el rayamiento? A mí me consta que el rayamiento es para quitar espíritus malos, es para quitar muertos oscuros, me consta porque yo lo viví. Me consta también que a través del rayamiento puedes salir adelante, porque yo estaba en ese tiempo ya en la vil miseria. Ese espíritu me había acabado conmigo, con mi economía, con mi paz, con mi tranquilidad, con mi salud, con todo. Eh, por supuesto que el rayamiento sirve para levantar a una persona, para que salga de la miseria, la pobreza, de la escasez, de la derrota, del fracaso, de la enfermedad, de la tristeza, de las cosas malas. Por supuesto que el rayamiento sirve para eso. Esa fue la única forma en la que me quité de encima al Nahual y a ese espíritu que él me había enviado. Ah, por cierto, no les conté antes de que me rayaran. Yo buscaba ayuda con brujos, con hechiceros, fui a ver todo tipo de brujos y nadie me pudo ayudar. Nadie me pudo ayudar. De todos los tipos de brujería que fui a buscar para que me quitaran ese espíritu, nadie me lo pudo quitar. Ese espíritu me lo quitaron mis padrinos a través del rayamiento. El rayamiento sí funciona, el rayamiento sí sirve. Claro que sirve, claro que es para salir adelante, claro que es para quitar enfermedades incluso, claro que es para quitar pobreza, claro que es para quitar una maldición. Por eso hay muchos que para no estarle batallando mejor rayan a la persona. Solo que si no hacen bien el rayamiento, pues la persona tampoco va a solucionar, va a salir adelante. Eso es otra realidad también. Que para que tú salgas adelante a través de un rayamiento, pues tiene que ser un buen rayamiento, ¿sí? Y esa fue mi experiencia con el Nahual. Posteriormente yo comencé a desarrollarme en el Palo Mayombe y dije, este Nahual me la tiene que pagar. Yo creo que para entonces el Nahual ya estaba mayor de edad y a lo mejor por eso logré vencerlo, porque a lo mejor porque ya estaba, no sé, grande de edad, pero no había un día en que no le diera duro a ese Nahual con mi enganga. Al final es un ser humano. Al final lo agarras dormido, al final lo agarras cuando está enfermo, al final, porque es un ser humano. Se enferma, le da gripa, les da tos, les pasa lo que les pasa a cualquier ser humano, ¿sí? Y no paré hasta que mi enganga me dijo que ya, ese asunto estaba finiquitado. Es el único que yo considero como enemigo que haya tenido y que me enfoqué mucho en él y que no paré hasta que finiquité ese asunto. Porque no, de verdad fue terrible. Fueron 10 años de sufrimiento que me causó ese espíritu. Si no fuera por el entrenamiento de la Marina, yo hubiera quedado loco, hubiera matado a alguien. No sé qué hubiera pasado. Bueno, me despido como siempre deseando que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Enganga.